El grito rompió la calma del río antes del amanecer. El eco tembló entre los árboles húmedos, y nadie supo si era humano o algo más antiguo. Laura Méndez caminaba con la linterna en la mano, su respiración corta, el agua lamiendo sus botas. Diego Méndez dijo: «No escuches, mamá». Pero el susurro volvió, dulce y grave, pronunciando su nombre entre las cañas. Laura sintió que la noche respiraba. Las luciérnagas flotaban como ojos pequeños, y el aire olía a hierro y miedo. El viento se detuvo de pronto, como si el mundo esperara una respuesta. «Laura», susurró la voz desde el agua. Su corazón golpeó tan fuerte que creyó verlo reflejado en la superficie. Dio un paso, luego otro, hasta que el barro la atrapó. Diego gritó, pero el sonido se ahogó en el murmullo del río. Laura alzó la linterna y vio una sombra que no era suya. Más alta, más cerca. La linterna parpadeó, y en el último destello, una mano helada emergió del agua, buscando su rostro. El amanecer nunca llegó para ellos. Las aguas del río seguían agitadas, como si recordaran el grito de Laura Méndez. Diego Méndez corrió hacia la aldea, jadeando entre lágrimas, diciendo que algo salió del agua. Nadie le creyó. Doña Inés Vargas murmuró que el río no perdona a quienes responden su llamado. El silencio se hizo pesado en las casas, y los perros no ladraban. En la orilla, el farol de Laura aún flotaba, girando lentamente. Diego se arrodilló, mirando el reflejo, jurando oír su nombre entre el viento. El susurro volvió, más suave, casi maternal. Diego lo llamó. Su piel se erizó y retrocedió, pero la curiosidad ardía en sus ojos. ¿Y si ella seguía viva? Esa noche Diego Méndez no soportó el silencio. Caminó al borde del río con una vela encendida. Dijo: «Si estás ahí, mamá, respóndeme». El viento se detuvo, y el agua comenzó a moverse contra la corriente. Comenzó a moverse contra la corriente. Desde la oscuridad, una voz repitió su nombre con dulzura. Diego tembló, pero su corazón se llenó de esperanza. Dijo: «Te escucho», y con esa frase rompió la única regla que doña Inés Vargas le había suplicado seguir. Nunca contestes cuando el río te llama. El reflejo de su vela se apagó, y algo invisible rozó su mejilla fría. Detrás de él, una figura observaba desde los juncos. No respiraba. La aldea entera escuchó los susurros esa noche. Ventanas cerradas, luces apagadas, pero todos sintieron el murmullo bajo el suelo. Doña Inés Vargas rezaba, repitiendo: «Ella busca nombre, no alma». En la orilla, la vela de Diego Méndez ardía aún sobre el agua, sin apagarse. El aire estaba helado, y los árboles no se movían. El río reflejaba el cielo sin luna, tan quieto que parecía esperar. Un sonido suave, como pasos sobre hojas mojadas, se acercó desde el agua. Nadie salió a mirar. Solo un niño, curioso y perdido, seguía oyendo a su madre. Pero lo que lo llamaba ya no tenía voz humana. A la mañana siguiente, el río devolvió el farol, pero no el cuerpo. Doña Inés Vargas fue la primera en ver las huellas pequeñas que llevaban al agua y no volvían. Gritó su nombre, pero el eco respondió con dos voces, la suya y otra que la imitaba. En la orilla, el agua estaba quieta, demasiado clara. Entre las ondas se reflejaban dos figuras, una mujer con ojos vacíos y un niño de pie a su lado. «Laura»,
susurró el viento. ¡Diego! La aldea cayó para siempre sobre esa noche. Nadie volvió a caminar junto al río después del anochecer, pero aún dicen que si escuchas bien, alguien sigue susurrando tu nombre. El ruido comenzó al amanecer, como si algo rascara debajo de la casa. Doña Inés Vargas gritó que cerraran las ventanas, pero los golpes siguieron. Laura Méndez se despertó empapada en sudor, oyendo el eco del río dentro de su mente. Dijo, no puede ser real, pero el suelo tembló y un murmullo susurró su nombre desde las tablas. Pedro Vargas, el hijo de Inés, corrió a buscar la cruz. Laura cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. ¡Laura!, repitió la voz, más clara, más cerca. Diego Méndez apareció en la puerta, pálido, con los pies descalzos. La escuché otra vez, dijo con voz quebrada. El viento entró por la chimenea, arrastrando olor a agua. De repente, el suelo cedió un poco. Algo debajo respiró. Laura gritó, ¡corran!, mientras una sombra líquida se filtraba entre las grietas. Horas después, la lluvia cayó sin pausa. Laura Méndez y doña Inés Vargas se refugiaron junto a la chimenea. El fuego crepitaba, pero no daba calor. Diego Méndez dormía entre mantas, sus labios murmurando palabras sin sentido. Pedro Vargas dijo, el agua del río está subiendo. Laura lo miró con miedo. Ella lo quiere de vuelta, respondió. Doña Inés rezó en silencio, pero su mano temblaba. Afuera, el viento silbaba como si imitara voces. Laura tomó la medalla que su madre le había dejado y la apretó contra su pecho. Detrás del cristal, una sombra cruzó el patio. ¿La viste?, preguntó Laura. Nadie respondió. Solo el sonido del agua goteando desde el techo respondió con paciencia. El viento se detuvo. La lluvia cesó. Un silencio tan profundo llenó la casa que Laura Méndez pudo oír su propio pulso. Entonces llegó el susurro, arrastrándose desde el techo. Diego, dijo la voz, tierna, casi humana. Diego Méndez abrió los ojos y sonrió como si la reconociera. Laura corrió hacia él, pero el aire se volvió espeso. Las velas se apagaron todas a la vez. Pedro Vargas gritó, «¡No lo mires!». La sombra cayó del techo como agua negra. Se estiró por el suelo, subiendo por las paredes. Los retratos comenzaron a temblar. Doña Inés Vargas dijo entre lágrimas, «Esa no es tu madre, Diego». El niño retrocedió, confundido, pero la voz insistió, más dulce, más falsa. «Ven conmigo». Y el fuego de la chimenea se apagó. Al amanecer, doña Inés Vargas llevó a Laura Méndez al viejo santuario del pueblo. El suelo estaba cubierto de polvo y símbolos antiguos. «Tu abuela selló un pacto aquí», dijo Inés. Laura la miró sin comprender. Prometió al río una vida por cada silencio guardado. Las lágrimas corrieron por su rostro. Laura dijo, «¿Entonces mi madre?». Inés asintió. Ella rompió el pacto. El viento agitó los velones y un murmullo suave recorrió el altar. Laura tocó las marcas talladas en la piedra. «¿Y si no quiero pagar con sangre?», preguntó. Inés respondió con voz quebrada, «Entonces el río tomará lo que ama». Laura miró hacia la puerta abierta, donde la luz del día parecía temblar. Laura Méndez volvió a la casa antes del anochecer. Encontró la ventana abierta, el aire frío moviendo las cortinas. Diego Méndez ya no dormía. En la mesa, una nota escrita con barro decía, «Ven al agua». Laura respiró hondo y sus manos temblaron. Pedro Vargas intentó detenerla. «Si vas, no volverás». Ella lo miró con lágrimas. «Ya no tengo elección». Doña Inés Vargas gritó su nombre, pero Laura corrió bajo la lluvia, siguiendo el murmullo que la llamaba.
El río la esperaba, tranquilo, casi bello. Dijo: si me lo quitas, me tomarás a mí. La voz respondió desde la oscuridad del agua: el amor y la deuda son lo mismo. Laura dio un paso. La corriente la envolvió en un frío que dolía, pero sus ojos ardían con decisión. La historia aún no había terminado. El amanecer trajo una calma falsa. El río parecía dormido y el aire olía a tierra mojada. Laura Méndez encontró refugio en la casa abandonada del molino. Allí un hombre estaba encendiendo fuego. Soy Julián Ortega, dijo con voz tranquila. He visto cosas como la tuya. Laura dudó, pero el cansancio la venció. Él le ofreció pan y agua, evitando mirarla a los ojos. El río no perdona, pero se puede engañar, añadió. Diego Méndez respiraba débil, dormido sobre un viejo sofá. Doña Inés Vargas observaba en silencio. Algo en Julián era amable, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Laura preguntó: ¿cómo sabes mi nombre? Él no respondió. Afuera el viento se detuvo y el río volvió a murmurar. Esa noche la lluvia regresó, suave, casi dulce. Julián Ortega habló con voz baja. Tu familia siempre ha tenido un lazo con el río, dijo. Laura Méndez lo escuchó, desconfiando pero atraída por su calma. Solo quiero salvar a mi hijo, respondió. Julián sonrió. A veces para salvar hay que entregar. Las palabras flotaron como humo. Diego Méndez tosió y el fuego parpadeó. Doña Inés Vargas miró a Julián con sospecha. He visto tus ojos antes, murmuró. Él la ignoró. Mañana iremos al agua, dijo Julián. Laura asintió, cansada. Cuando cerró los ojos, él tocó el suelo con la palma y el agua comenzó a filtrarse por las grietas. Nadie lo vio, pero el río sí. Laura Méndez despertó sobresaltada al oír su nombre. La voz venía del espejo agrietado sobre la chimenea. Laura, no confíes en él, dijo su propio reflejo. Se acercó lentamente. La superficie del espejo se movía como agua. ¿Quién eres?, susurró. Soy lo que perdiste cuando creíste que el río cayó, respondió la voz. Julián Ortega entró, su rostro serio. No la escuches, dijo. Te está tentando. Laura lo miró, temblando. ¿Por qué el espejo usa mi voz? Él guardó silencio. La luz del amanecer entró, revelando que su sombra no tenía forma humana. El reflejo sonrió detrás de Laura. Él no es lo que parece, murmuró. En ese instante comprendió que el peligro dormía a su lado. El aire se volvió pesado. Laura Méndez retrocedió, pero Julián Ortega dio un paso hacia ella. El río no se calma sin sacrificio, dijo. Sacó de su abrigo una cuerda húmeda, hecha con fibras del junco. Prometiste salvarlo, respondió Laura. Él sonrió. Sí, salvaremos al niño, pero tú serás el puente. Doña Inés Vargas gritó y corrió, pero Julián la empujó al suelo. Diego Méndez despertó llorando. ¡Mamá! Laura intentó huir, pero el agua subió por las paredes, líquida y viva. Julián extendió las manos, murmurando un rezo antiguo. Ella viene, dijo con voz que no era suya. El espejo se quebró, y del reflejo emergió una figura empapada. El río había tomado forma humana. Laura comprendió. Julián era su mensajero. Todo se volvió silencio después del grito. Julián Ortega desapareció en el agua, dejando solo su cruz flotando. Laura Méndez abrazó a Diego Méndez, llorando, mientras el río se retiraba lentamente. Doña Inés Vargas se incorporó con esfuerzo. El pacto se cumplió, dijo con voz apagada. Laura miró el espejo roto. Dentro su reflejo lloraba sin moverse.
Él no era un hombre, murmuró. Era la deuda. Diego preguntó. ¿Se ha ido? Laura no respondió. Afuera, el viento arrastró un susurro conocido. Aún no, dijo ella finalmente, mirando al horizonte. El agua reflejaba 3 sombras, no 2. El engaño había cambiado el curso del destino, y el río seguía esperando. El amanecer llegó sin canto de aves. El río parecía dormido, pero su calma era una mentira. Laura Méndez se sentó en la orilla, el agua rozando sus manos. El reflejo de su rostro estaba roto por las ondas. Diego Méndez dormía bajo un árbol y doña Inés Vargas vigilaba con un rosario. El aire olía a barro y despedida. Laura susurró: nada era lo que creí. La voz del viento respondió con un eco antiguo. Recordó las palabras de Julián Ortega y comprendió que no mentía del todo. Cada vida que el río tomaba era una deuda pagada por los Méndez. Somos parte del pacto, pensó. Abrió la mano y en su palma apareció la misma marca que vio en la piedra del santuario. El agua la reconoció. El murmullo del agua trajo un recuerdo. Laura Méndez vio el santuario antiguo en su mente, años atrás. Su madre, Ana Méndez, estaba de pie ante el altar. «Prometo mi voz al río si me deja vivir», decía entre lágrimas. El sonido de las campanas se mezclaba con el rugido del agua. Laura, niña, observaba escondida tras una columna. «Nunca respondas si el agua te llama», le susurró Ana antes de desaparecer. El presente volvió con un trueno distante. Laura cayó de rodillas. Doña Inés Vargas dijo: «El pacto comenzó con amor, no con maldad». Laura lloró. «Entonces mi madre fue la primera en ser tomada». Inés asintió. «Y tú eres la última deuda». La lluvia empezó a caer, borrando las huellas del pasado. El espejo del molino volvió a brillar en la oscuridad. Laura Méndez se acercó con cuidado. Dentro no vio su rostro, sino el de Ana Méndez, sonriente y triste. «No fuiste traicionada, hija», dijo la voz. «Solo heredaste lo que yo no pude romper». Laura extendió la mano. «¿Por qué el río nos eligió?». Ana respondió: «Porque juré amar incluso al dolor». Detrás del reflejo, las aguas del río se movieron solas. Doña Inés Vargas se persignó, temiendo lo que oía. Laura dijo: «Si debo pagar, será por elección, no por miedo». Su reflejo asintió. El vidrio vibró como un corazón latiendo. Laura respiró hondo. En el silencio, por primera vez, el río escuchó su voz. Esa noche el río habló con claridad. Una figura femenina emergió del agua, hecha de sombra y espuma. Su rostro era idéntico al de Ana Méndez, pero sus ojos vacíos. «Yo soy lo que quedó del juramento», dijo la criatura. Laura Méndez tembló. «Eres mi madre, soy lo que su amor creó», respondió. «El río me guardó cuando prometí salvarte». El silencio pesó como piedra. «¿Y ahora?», preguntó Laura. «Ahora eliges. O rompes el pacto y tomas mi lugar, o ves al niño seguir mi destino». Laura miró hacia Diego Méndez, dormido, y el reflejo de la criatura tembló. «El agua no odia», añadió la voz. «Solo recuerda». Laura lloró, entendiendo que el enemigo no era el río, sino su propia historia. El amanecer tiñó el río de oro pálido. Laura Méndez sostuvo a Diego Méndez entre los brazos. «Ya entiendo», susurró. «No se trata de muerte, sino de memoria». Doña Inés Vargas dijo: «El agua solo quiere ser escuchada». Laura caminó hacia el borde. La criatura la observaba, inmóvil, esperando. «He llevado el miedo de generaciones», dijo Laura. «Hoy termina».
El viento se detuvo. Ella hundió las manos en el agua, que no la tragó, sino que brilló. El reflejo de Ana Méndez sonrió. «Ahora es libre», dijo la voz. Laura cerró los ojos sintiendo paz. El río se calmó, y por primera vez en años, el silencio no fue amenaza, sino descanso. La verdad había sido entregada al agua. La noche cayó sin estrellas. El aire estaba cargado como si respirara con ellos. Laura Méndez avanzó hacia el río, cada paso hundiéndose en el barro húmedo. El sonido del agua era más fuerte que nunca, como un corazón latiendo bajo tierra. Diego Méndez siguió su sombra, temblando. Doña Inés Vargas gritó: «No lo hagas». Pero Laura no se detuvo. El viento giraba a su alrededor, levantando hojas y ceniza. Desde el agua, una voz la llamó: «Laura, Elige». Su respiración se volvió un hilo. Las luces del pueblo parpadearon en la distancia. «Si esto termina conmigo, que sea ahora», murmuró. El río rugió. Todo se detuvo un instante. Antes del impacto, el agua se levantó como una muralla viva. De ella emergió la figura de Ana Méndez, su piel translúcida y sus ojos vacíos. «Te advertí», dijo con voz quebrada. Laura Méndez alzó la linterna. «No más promesas rotas», gritó. El viento estalló. Diego Méndez cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. «Ella no es tu enemiga», gritó doña Inés Vargas, pero ya era tarde. El reflejo del agua se multiplicó, mostrando cientos de rostros, generaciones perdidas. «Somos uno», dijo la criatura. «No puedes romper lo que eres». Laura tembló. «Entonces te enfrentaré como lo que soy». El río rugió y una ola se alzó entre ambas, como si el mundo se partiera en dos. El trueno quebró el cielo. Laura Méndez avanzó hacia el agua, mientras el río rugía su nombre. «Llévame a mí», gritó. La corriente la abrazó con fuerza. Diego Méndez corrió tras ella, pero doña Inés Vargas lo detuvo. «No», dijo con lágrimas. Ana Méndez extendió la mano, temblando. «Aún puedes regresar», dijo. Laura negó con la cabeza. «Ya regresé, madre». La superficie brilló con un resplandor dorado. El río se calmó. El silencio fue total. El sacrificio había comenzado, y con él, el fin del miedo. El agua hirvió de luz. Laura Méndez gritó, y la voz del río respondió. «No eres mi enemiga», dijo. «Eres mi hija». Las dos figuras se entrelazaron, mitad carne, mitad agua. Las olas se levantaron como muros de cristal. «Si me tomas, libéralos», pidió Laura. «Lo haré», susurró la criatura. Una explosión de luz atravesó la oscuridad. Diego Méndez cayó al suelo, viendo el resplandor reflejarse en sus lágrimas. Doña Inés Vargas rezó sin palabras. El río se abrió, mostrando su fondo por primera vez. Laura levantó los brazos y todo el valle vibró. Un último grito rompió el aire, mitad dolor, mitad alivio. Luego, silencio. ¡Pum! El amanecer llegó en silencio. El río era ahora claro, sin voz ni sombra. Diego Méndez caminó hasta la orilla, descalzo. El sol reflejó su rostro. Doña Inés Vargas apoyó su mano en su hombro. «Ella cumplió su promesa», dijo. En el agua, una figura luminosa flotaba unos segundos antes de desvanecerse. Era Laura Méndez, sonriendo. Diego susurró: «Ya no tengo miedo». Un soplo de viento cruzó el valle, suave, como un adiós. El río guardó el eco de su nombre, pero no su dolor. Y entre las olas, una voz muy lejana dijo: «Recuerda». La criatura se había ido,
pero la historia seguiría viva en cada susurro del agua. El día llegó sin prisa. El viento había cesado, pero las huellas en la tierra aún resonaban. Laura Méndez caminaba sola, mirando el río que ya no rugía. Todo estaba en calma, pero la paz no sanaba el vacío. En su pecho, la ausencia de su madre la ahogaba, y la sombra de la criatura persistía en su mente. La aldea estaba silenciosa, como si el mundo hubiera exhalado un suspiro profundo. Las casas eran las mismas, pero todo había cambiado. Diego Méndez corría por el campo, risueño, como si nada hubiera pasado. Doña Inés Vargas estaba en la iglesia, sin decir una palabra, pero Laura lo sabía. Todo lo que amó se había ido. Miró al río y comprendió que la guerra nunca se libró con las criaturas, sino con lo que había dentro de ellos. La memoria de su madre seguía viva en cada rincón del pueblo. Los días pasaban sin prisa, pero Laura Méndez sentía que el tiempo ya no tenía forma. Se sentó al borde del río, respirando hondo. ¿Por qué sucedió?, murmuró, como si el agua pudiera darle una respuesta. Recordó el susurro de su madre, la promesa rota. Recordó el sacrificio, el dolor. Diego corrió hacia ella, como si nada hubiera cambiado, su risa desbordando la tarde. «Mamá, mira lo que encontré», dijo, sosteniendo una flor en la mano. La vida seguía, pero el eco de lo perdido siempre estaría ahí. Laura lo abrazó, y por un momento todo lo que había sido les perteneció de nuevo. El viento sopló nuevamente, y con él llegó la figura que Laura había creído perdida. Julián Ortega apareció a lo lejos, caminando hacia ella con un paso firme. «Pensé que te habías ido», dijo Laura, su voz quebrada. Él la miró, sus ojos llenos de tristeza. «El río me tiene», respondió con voz suave, «pero ya no soy lo que era». Caminó hacia ella, y por un momento el espacio entre ellos se llenó de silencio. «Perdón por lo que hice», dijo, sus palabras flotando en el aire. Laura lo miró fijamente, y por primera vez pudo ver al hombre que realmente era. «Te perdono», susurró, y en ese momento los dos se entendieron, como si todo lo sucedido hubiera sido parte de un destino mayor. La iglesia estaba vacía cuando Laura Méndez regresó. Las velas apagadas, las sombras largas. Doña Inés Vargas había estado esperando, como si supiera que este momento llegaría. «Lo que sembramos crece», dijo Inés, su voz arrugada y sabia. «Y, aunque la tormenta pase, siempre habrá algo que nos recuerde lo que perdimos». Laura la miró, comprendiendo finalmente. «Entonces, ¿qué hago ahora?», preguntó. Inés sonrió débilmente. «Vives con la verdad, con lo que eres, y sigues adelante, aunque no entiendas todo». Las palabras flotaron como una bendición, y Laura entendió que el perdón era el primer paso hacia la paz. Dio un paso hacia adelante. El sol se filtró por la puerta, iluminando el altar. El mundo seguía adelante, pero todo había cambiado. Laura Méndez observó el horizonte, el río tranquilo, como un susurro lejano. «Ahora lo entiendo», dijo en voz baja, sin temor. El día ya no parecía tan largo, y la gente, aunque perdida, aún luchaba por encontrar su camino. El agua ya no era un enemigo, sino una parte de su historia. Miró a Diego Méndez y le sonrió. «La vida sigue, hijo, y lo haremos juntos». En ese momento, supo que la paz no era un destino, sino un viaje. La resolución estaba en sus manos, y en su corazón. El futuro no estaba predeterminado, sino elegido. El mundo respiró, lento, como si despertara de un sueño profundo. La lluvia se había detenido, y el aire era frío, pero limpio.
Las huellas de lo vivido seguían allí, pero el tiempo comenzaba a sanar. Laura Méndez miraba el río, tan callado ahora, tan lejano de la tormenta que lo había azotado. Las huellas de su madre en sus recuerdos no se desvanecían, pero ya no dolían como antes. Diego Méndez jugaba con los animales en la orilla, risueño sin entender del todo lo que había ocurrido. Todo seguía adelante. Doña Inés Vargas, en silencio, lo observaba desde la casa. La paz era extraña, como un final que nunca termina. ¿Valió la pena?, pensó Laura. Nadie podía responder, pero el río seguía su curso, inmutable, sabio en su quietud. Laura Méndez caminó lentamente por el sendero que la llevaba fuera del pueblo. Cada paso era un acto de despedida. El paisaje era familiar, pero algo en él había cambiado, como si ya no perteneciera por completo. El río lo reflejaba todo, pero nada lo atrapaba. Se detuvo, mirando el camino por el que había llegado, recordando las noches llenas de susurros y sombras. «Es hora de dejar ir», murmuró, aunque no lo decía solo para sí misma. A lo lejos, Diego Méndez la llamaba, y su voz quebró el aire con la simpleza de la inocencia. Laura sonrió con melancolía. Se volvió una última vez hacia el río que había sido su enemigo y su testigo, y luego se marchó sin mirar atrás. Aún en el silencio, la voz de Ana Méndez resonaba en el aire, no en palabras, sino en el viento que rozaba el rostro de Laura, en la calma que llenaba los espacios vacíos. La figura de Ana había desaparecido, pero su presencia nunca se desvanecería del todo. La verdad se lleva en la sangre, recordó Laura, susurrando las palabras de su madre. El río había dado su sentencia, y el sacrificio ya era parte del pasado. Pero Laura entendió, en ese instante, que el verdadero sacrificio había sido aprender a vivir con la verdad. El peso de lo perdido nunca desaparecería, pero tampoco la lección de lo encontrado. Ahora lo sé, pensó. El mundo seguiría girando, pero algo en ella era diferente. Algo en ella había sido liberado. Con el paso de los días, el pueblo volvió a su rutina. Los niños jugaban, las mujeres tejían, y el viento continuaba su danza entre los árboles. No se olvidó lo sucedido, pero ya no pesaba. Laura Méndez caminó junto a Diego Méndez. 10 por los campos, el sol acariciando sus rostros. Las huellas del pasado permanecían, pero el peso ya no era el mismo. El futuro está por delante, dijo Laura con voz suave. Diego Méndez, 10, asintió sin entender del todo, pero confiado en su madre. Los días pasaron como las estaciones, llenos de recuerdos y nuevos comienzos. Y aunque nunca olvidarían lo vivido, la paz era una marca que nada podría borrar. Lo entendí tarde, pero lo entendí, susurró Laura. La verdad nunca se puede poseer. El viento acarició su rostro por última vez, como si confirmara sus palabras. Diego Méndez, 10, jugaba. Su risa era la única respuesta. En su corazón, Laura llevaba la paz de todo lo que había vivido. Y mientras el río seguía su curso, ella comprendió que las historias, las lecciones y las cicatrices solo se borran cuando uno aprende a vivir con ellas. El sol se hundió bajo el horizonte, dejando un cielo de fuego, y Laura siguió adelante, con paso firme. Ahora soy libre, pensó, y su última mirada se perdió en el horizonte, donde las aguas se encontraban con el cielo.